Bienvenidos a todos, bienvenida a Graciela, que ya vamos a tener la oportunidad de verla. Bienvenida Graciela. En nombre del Instituto del Rosario de Villa María, agradezco la participación a nuestro ciclo de conferencias 2020, ya hemos iniciado las primeras en el mes de mayo, con la presencia de Rebeca. Mientras ingresan a la sala, vamos realizando algunos ajustes técnicos, pero le vamos comentando a Graciela que es excelente el nivel de participación, que nos están acompañando docentes, autoridades, estudiantes de distintas provincias de nuestra querida Argentina, de San Juan, de Chubut, de Córdoba, por supuesto, de Buenos Aires, de La Rioja. Pero también están con nosotros acompañando, interesados en la convocatoria, docentes, colegas de México, de Uruguay, de Chile, de Perú. Entonces estamos celebrando, ¿no?, este encuentro entre colegas, este encuentro entre docentes que siguen, a pesar de la incertidumbre, a pesar de esta instancia tan excepcional, siguen capacitándose, siguen buscando las mejores maneras para tomar decisiones pedagógicas. Este ciclo de conferencias está enmarcado en el proyecto de mejora institucional que tenemos en el instituto, en todos sus niveles, y es una línea de acción que ya habíamos iniciado en el 2019, con Graciela, también con Rebeca en lo presencial, y ahora en esta instancia pensamos en dar continuidad, pero también abrirlo para compartirlo con otros colegas, de esta manera que es inédita, que nos obliga a repensar, dejar de hacer del modo habitual o cotidiano como lo veníamos haciendo, pero hacer docencia en una instancia de excepcionalidad, que es otro modo de estar presente, porque creo que de eso se trata, y se ha tratado en este tiempo. Seguimos presentes, la educación siguió en marcha, sabiendo de que en algunas provincias o en algunas instituciones los recursos o los accesos no han sido como lo pensábamos, pero la educación estuvo en marcha, estuvo presente. Estos espacios nos sirven para justamente intercambiar las debilidades y las fortalezas que tienen los colegas en estas instancias. Cuando nosotros pensamos institucionalmente la presencia de Graciela, conversábamos acerca de este trayecto en el que estamos hoy, en el que estamos presentes en este momento, luego de un recorrido hecho en la virtualidad, que primero nos generó demasiado agobio, mucha actividad, hiperactividad diríamos. Después fuimos pasando por otros momentos en donde la responsabilidad, como siempre, del docente empezó a buscar de qué manera dar continuidad a lo pedagógico, con los recursos que tuviéramos, con el acceso que pudiéramos. Entonces le planteábamos a Graciela, bueno, ahora que estamos en este presente de la evaluación, en pensar en el hoy, que estamos transitando, cómo poner en diálogo este presente con lo que va a venir, ¿no? Porque se está conversando de que el próximo paso, la próxima etapa, sería la vuelta a las aulas, que también nos invade ahí la incertidumbre, no sabemos cómo, pero tenemos que dialogar, recobrando el sentido de lo que hemos realizado ya, y establecer ese puente pedagógico entre lo hecho y lo porvenir, pero focalizándonos en el ahora, ¿no? Y hacernos preguntas, intercambiar respuestas, poniendo en valor eso enseñado y eso aprendido. ¿Qué se ha aprendido y cómo se ha aprendido para capitalizar de alguna manera lo hecho? En síntesis, la idea es, en esta coyuntura, ¿qué es lo posible y prioritario evaluar para que tenga realmente sentido? Sentido para el docente, sentido para los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo. Pero antes de darle la palabra a Graciela, la voy a presentar en un breve currículum que ella me ha autorizado.
Graciela es especialista y magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta regular en la Universidad Nacional de Quilmes. Enseña en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y es directora de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Fue directora de Currícula y Enseñanza del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja en temas de currículum, enseñanza, evaluación y formación docente. Es coautora de los libros Políticas del currículo en múltiples contextos, Transitar la formación pedagógica, la evaluación significativa, Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, Las prácticas como eje de la formación, la evaluación como oportunidad, Práctica reflexiva, escenarios y horizontes, y por último, y de 2020, El sentido de la escuela secundaria, que es un texto de este año. Antes de empezar, voy a encuadrar cómo nos vamos a organizar. En principio, Graciela dará su conferencia, acompañada de PowerPoint, y luego al terminar vamos a abrir el espacio de chat. Yo voy a intentar hacer una selección de preguntas y poder intercambiar en esa instancia final. Así que te doy la palabra, Graciela, te doy la bienvenida. Celebramos este encuentro de poder continuar con los docentes del Instituto del Rosario y abrir a todos los docentes que hoy nos están escuchando, y por eso creo que doble valor en lo que es la función docente hoy, como realmente los protagonistas de la educación. Así que te doy la palabra, Graciela. Bueno, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias al Instituto del Rosario por invitarme a participar. Para mí ha sido un placer trabajar con ustedes el año pasado y continuar ahora con este nuevo encuentro que es virtual, pero que llega a muchas más personas, con lo cual también es muy valioso para mí trabajar de este modo. También agradecerles a todos los que están presentes, de Villa María, de Córdoba en general, y bueno, de la Argentina, y que ha mencionado Sonia. Y en relación con eso, contarles que yo armé esta presentación para compartir ahora con ustedes, pensando en el momento en el que estamos hoy, y pensando en recuperar algunas ideas y algunos problemas que vienen sucediendo, ¿no? Porque digo, esto es interesante también. Ahora nos enfrentamos frente a la situación esta de coyuntura, pero hay algunas situaciones que se vienen dando desde antes. Entonces, como decía Sonia, yo voy a hablar un rato contándoles y compartiendo algunas ideas que espero que nos ayuden a pensar y nos permita formularnos preguntas que ustedes van a ir poniendo en el chat para que luego Sonia recupere y yo pueda, si bien no dialogar directamente con ustedes, sí dialogar con sus ideas, con las preguntas que van apareciendo. Así que voy a empezar con eso. Primero que nada voy a compartir pantalla. Sonia, cualquier cosa, yo tengo también abierto acá el celular al lado por las dudas haya algo que me quieran compartir por el chat. Vieron que esta magia a veces necesita de otros modos. Bien, yo voy a suponer, y creo que sí, que estamos viendo la primera diapositiva, que dice el título de la conferencia: cómo evaluar para aprender en estos tiempos, desafíos y estrategias para evaluar con sentido. Entonces, el título de esta conferencia ya nos pone en el marco en el que vamos a trabajar el concepto de evaluación, ¿sí? Yo no voy a estar trabajando el concepto de evaluación desde un formato más tradicional
digo en el sentido de solamente mirar hacia atrás en el recorrido que nuestros estudiantes vienen haciendo, sino que voy a tratar de hacer, de jugar esa posición donde uno favorecer lo que viene hacia adelante, ¿no? En ese sentido, la evaluación no solo nos permite revisar el recorrido, sino también acompañar a eso que viene después, ¿no? En ese sentido, la evaluación se transforma en una oportunidad para aprender. Y por otro lado, también digo, jugando con esta misma idea, esta evaluación, usando y recuperando la idea de que tenga sentido para los estudiantes, y un sentido que no sea solamente la certificación. Y acá viene como la primera cuestión, esta conferencia está dirigida a docentes, equipos directivos, supervisores, y quizás a otra gente de distintos niveles educativos. Entonces, yo voy a tratar de ir haciendo focos acerca de algunas cuestiones que son especificidades de los niveles educativos. Digo esto porque de ningún modo yo quisiera, cada nivel educativo tiene su especificidad, y si bien yo acá voy a hacer como el esfuerzo por brindar pinceladas que sean posibles de ser visitadas en cada uno de los niveles educativos, lo que siempre digo es el valor de cada nivel, y cada equipo directivo y cada supervisión, digamos, tiene como su mirada particular, que me parece que justamente en tiempos de evaluación tiene que ser considerada. La otra cuestión, como se ve acá, hay unos piecitos en un piso con flechas que nos señalan distintas direcciones, y algunas contradictorias entre sí, ¿no? Porque quería tratar de ligar la pregunta acerca de cómo evaluar para aprender en estos tiempos con esta situación donde de algún modo estamos interpelados por múltiples sugerencias, indicaciones, que a veces nos ubican en un lugar de, como docente, como diseñador de nuestros propios procesos de enseñanza y de acompañar las trayectorias de nuestros alumnos, bueno, nos sentimos como, ¿qué hacer, no? Como nos sentimos frente a esa coyuntura. Entonces, voy a avanzar con algunas ideas que quiero presentar como al inicio, ¿no? A mí me gusta decir, y quiero decir que esta idea no es mía, que la tomo de un colega, que esta época de pandemia uno la puede entender como una época de deshielo. ¿Deshielo en qué sentido? Nosotros veíamos como cuando uno ve la nieve o el hielo, y lo ve blanco, lisito, siguiendo algunas sinuosidades del terreno, pero cuando el hielo se derrite, deja ver el verdadero relieve, que no es que no estaba, que estaba, pero la capa que lo cubría no nos permitía divisarlo quizás con tanta claridad. Uno quizás podía hacer hipótesis, ¿no? Acá el terreno está más elevado, acá puede pasar tal cosa, pero el deshielo nos muestra lo que hay por debajo. Entonces, me parece que esta es una metáfora interesante para pensar la situación que estamos viviendo en el marco de esta pandemia, porque lo que ahora nos aparece como un problema, cómo enseñar, cómo evaluar en estas condiciones, si bien tienen, digamos, el foco puesto en la no presencialidad, también nos muestra cuestiones que ya estaban presentes desde antes. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante como poder repensar desde ese lugar, ¿no? Las cuestiones de la evaluación que nosotros vamos a mirar hoy, no es que son nuevas, son las mismas que veníamos viendo que de algún modo emergían con anterioridad, pero bueno, ahora se nos muestran en total desnudez, ¿no? Con todo su esplendor y con todo su desarrollo. La otra cuestión que yo creo que a esta altura de la pandemia nosotros
los que nos dedicamos a enseñar y a evaluar, o que acompañamos procesos también desde los lugares de equipos de gestión, ya sabemos que no es igual, ¿no? Digo esto como una primer viso de realidad, digo, no es igual lo presencial que lo virtual. Los que hemos tenido que cambiar lo que dábamos en formato presencial y llevarlo a una virtualidad, claramente no estamos haciendo lo mismo. No es que uno puede traducir lo que hace en formato presencial a lo virtual, ¿sí? Digo, ahí hay una cuestión que me parece que es una idea bien interesante, sobre todo pensando, que vamos a ver después, la idea de evaluación, ¿no? Digo, no es igual lo que estamos enseñando, qué es lo que vamos a hacer a la hora de evaluar. Esa como segunda idea. La otra idea, que esta viene circulando mucho en todos los medios y las comunicaciones pedagógicas, es esta idea de que en tiempos de virtualidad menos es más. Es decir, si yo tenía programados determinados contenidos en un programa de cualquiera de los niveles educativos, en tiempos de pandemia resulta poco probable que yo haya podido trabajar todo lo que tenía propuesto a inicios del año con una hipótesis de no pandemia, ¿sí? Entonces, hay acá una cuestión que nos lleva a replantearnos también aspectos curriculares acerca de esta idea de que menos es más, ¿no? ¿Qué es lo que pudimos hacer? ¿Qué es lo que estamos pudiendo hacer en este recorrido que hemos venido llevando adelante, ¿no? Con las reformulaciones que seguramente hemos tenido que realizar. Otra cuestión que me parece central, que tenemos que tener en cuenta, es que más allá del formato que hayamos seguido para llevar adelante nuestras clases, digo, el proceso de enseñanza, es central que tomemos en cuenta, sobre todo cuando vamos a proponer situaciones de evaluación, el momento de la institucionalización. Y uno diría, yo sé que hay muchos de los colegas que seguramente se van a sentir muy cómodos con este concepto y que seguramente lo habrán visitado en el transcurso de sus formaciones o en el transcurso de sus desarrollos como profesores, pero, digamos, por las dudas, yo quiero aclarar que el momento de institucionalización es el momento en que nosotros como profesores a cargo de un aula tratamos de esclarecer qué es lo central de lo que estuvimos abordando, recuperamos las ideas de los estudiantes, las ponemos en diálogo con autores de referencia o con conceptos, docente comparte con toda su clase en cada uno de los niveles algunas ideas que consideramos que son las centrales, ¿sí? Entonces, este momento en términos de evaluación, de pensar la evaluación, es un momento que resulta interesante para ahora, cuando vamos a empezar a revisar nuestros procesos de evaluación, tenerlo presente. Y por otro lado, también pensando en esta situación particular que estamos viviendo, en esta coyuntura, también pensar en cuáles son los condicionantes, ¿no? O sea, de nuevo, alejarnos de esa hipótesis de, bueno, yo es lo que hacía presencial, que ahora es virtual, no. Esto atravesado por una maraña de condicionantes, y ahí la imagen trata de poner en juego esa situación. Vemos algunas personas en la imagen que tienen dispositivos, celulares en este caso, otros que no, todos se asoman con una mirada al menos expectante, ¿no? Para no ponerle como una carga de subjetividad muy fuerte. Y en ese sentido, y estoy segura que en este recorrido, nosotros hemos tenido con nuestros cursos, con nuestros alumnos,
determinadas intenciones pedagógicas, ¿sí? Estas intenciones pedagógicas seguramente tienen que ver con aquello que nos planteamos en un inicio, pero seguramente se van a ver reformulado en función de este formato virtual, que también hay condicionantes, yo esto lo voy a volver a tomar, en función de cuáles son los contenidos que nos proponemos enseñar, los saberes, las competencias, las capacidades, digo, no es lo mismo, según cómo esa intención pedagógica se pone en juego con el tipo de saber que nosotros queremos enseñar. Por otro lado, y acá pensando ya quizás más en un nivel secundario o universitario, si me toca enseñar una materia teórica, entonces eso también es un condicionante a la hora de pensar la enseñanza en la virtualidad, los tiempos de los que disponemos, o sea, no necesariamente se han replicado los tiempos de las horas de clase en las horas frente a pantalla, seguramente se deben haber ido adaptando las que tenemos. Si pensamos en las evaluaciones, en el tipo de evaluaciones que estaremos tomando, ¿son evaluaciones parciales? ¿Son evaluaciones finales? ¿Son evaluaciones que sean parciales o finales? ¿Son integradoras? Digo, lo que tenemos que hacer es un registro narrativo para un montón de condicionantes a la hora de pensar la evaluación. Por supuesto, entre estos, y no quiero dejar de mencionarlo, las condiciones del contexto, o sea, sabemos que si algo nos ha puesto en evidencia la pandemia son las condiciones de desigualdad y de cómo el Estado y los ministerios y los municipios y las instituciones y cada uno y cada una de nuestros maestros y maestras han tratado de acompañar del mejor modo, del modo que pudieron llevar adelante estas condiciones diferentes del contexto, y en función de eso el canal de comunicación, o sea, quiero como marcar y mostrar todas las diversidades, porque no es lo mismo poder hablar, como estoy haciendo yo ahora, con una computadora, por ahí con una sesión de Zoom, en muchos casos compartiendo y dialogando interactivamente con mis estudiantes, o contando con un campus virtual, que poder comunicarme vía mensaje de texto, o vía reunión de WhatsApp, o vía solo WhatsApp ida y vuelta, o solamente con alguna tarea que hemos podido acercar en formato papel para que la reciban. Y en algunos casos donde no se ha podido llevar adelante una comunicación que nos pueda permitir pensar la enseñanza y por supuesto la evaluación. Quiero hacer todas esas aclaraciones porque si no, no estaría siendo honesta con mis propios recorridos como profesora y como compartiendo los saberes que hemos ido construyendo durante mis años antes con los que trabajo. Entonces este es como el gran encuadre, ¿no? Y entonces ahí uno piensa, un nuevo escenario, ¿no? ¿Cómo es de nuevo este escenario? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que son realmente nuevas? ¿Y cuáles en realidad nos siguen acompañando, pero como soplándonos en la nuca, pero que antes no las veíamos, ¿no? Esta idea que traía del deshielo. Y entonces, acá porque viene como mi, mi, mi cosa de ser profesora, de querer como tratar de decir y anunciar cuál va a ser el recorrido de hoy, ¿no? Yo voy a tratar de ir abordando estos 4 aspectos, ¿no? Preguntas acerca de la evaluación, una primera parte. Luego, a partir de esas preguntas, tratar de acercarnos a los desafíos de evaluar hoy, en estas condiciones donde hay algunos que podrán retomar
algunas instancias presenciales. Yo en particular para las comunicaciones del ministerio y cómo lo están pensando, pero digo, de todas maneras va a ser un formato donde no todo va a ser presencial, también ateniéndonos a que quizás haya idas y vueltas, a que los grupos no necesariamente, seguramente no van a ser los grupos completos. Bueno, digo, acercarnos a estos desafíos, traer en el marco de estos desafíos la posibilidad de realizar retroalimentaciones formativas y en función de eso también retomar ideas que ya venimos trabajando con los docentes y en particular con los del Instituto del Rosario, acerca de los asistentes de la evaluación, ¿sí? En este sentido, también mencionar que para los que estén presentes hoy, si estuvieron presentes en la jornada de mayo con Rebeca, bueno, la idea es también poder hilar lo que estuvieron trabajando y viendo de algún modo con Rebe. Avanzo entonces. Las preguntas acerca de la evaluación, ¿no? Bueno, en estos tiempos de pandemia, que surge acerca de la evaluación, es el formato de la evaluación, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar? ¿De qué modo? Y en ese sentido aparecen diferencias según los niveles educativos, ¿no? Uno diría, en principio uno debiera o podría estar pensando en cada uno de los niveles educativos, ¿no? Estoy pensando específicamente en estos casos en el nivel inicial en particular, donde el abordaje que se hace de la evaluación es un abordaje habitualmente más en un formato cualitativo, más en forma de un registro narrativo, o de algún tipo de registro que se comparte con las familias, ¿no? Y con el propio nene o nena que asiste al jardín de infantes. Por otro lado, también uno puede pensar en el nivel primario, en la educación básica, en función si es primer ciclo, segundo ciclo, también en función de las asignaturas, pero habitualmente hay algunas cuestiones que tienen que ver con pasar por situaciones de pruebas, ¿sí? De lo que en el diálogo habitual llamamos pruebas, ¿sí? Las famosas pruebas. Y ni que hablar esto cuando pensamos en niveles secundarios y superiores, ¿no? Donde aparecen además las nomenclaturas de evaluación parcial y trabajos prácticos, solo evaluaciones parciales, solo trabajos finales escritos, monografías o similares, y lo que surja, digo, porque esos puntos suspensivos también lo que implica es que hay otras modalidades y que pueden ser pensadas desde otras modalidades. O sea, la idea que a mí me resulta valiosa tomar en este punto es qué tomamos en cuenta para decidir acerca del formato de evaluación en cada uno de estos casos, ¿no? Y para tomar en cuenta eso, en el marco de esas decisiones, procesos de nuestros estudiantes, porque hay una cuestión muy relevante y que va a estar como sobrevolando por toda esta presentación, que es la situación de trabajadores de la educación, pero también a nuestros estudiantes, del nivel que sea, en un lugar de bastante fragilidad. Entonces, hay una cuestión que si bien para mí es central en todo proceso de evaluación, que es cómo acompañar los procesos de cada uno y de cada una de nuestras estudiantes, en este momento en particular, yo lo quiero poner como en el foco de la escena, ¿no? O sea, lo central en este momento, la pregunta central es, ¿cómo hago lo que tengo que hacer dando cuenta que estoy acompañando el proceso de cada uno y cada una de mis estudiantes? Entonces,
ahí la otra pregunta que nos hacemos los maestros y maestras, profesores, etcétera, etcétera, tiene que ver con el tipo de tareas y de consignas de evaluación o instrucciones de evaluación para los que habitualmente las denominan instrucciones, para pensar qué es lo que yo les estoy pidiendo, les voy a pedir o les he pedido a mis estudiantes. Y entonces ahí lo que yo he hecho es sistematizar algunas que estoy viendo que suceden en el marco de la pandemia, ¿sí? Primero, hay algunos maestros y profesores que formulan consignas que recuperan el recorrido realizado. O sea, que en la situación de evaluación no aparece una nueva instancia, ¿sí? Sino que es recuperar lo que ya acerca de eso que ya se viene realizando. Otros docentes proponen nuevas tareas, ¿no? En esto de decir, bueno, hicimos este recorrido, te propongo tal o cual actividad, de modo de poder dar cuenta de los aprendizajes que has tenido en este tiempo. Y cuando eso sucede, lo que hemos visto en el campo es que aparecen o bien ejercicios de resolución práctica, ¿no? Alguna cuestión de resolver, alguna tiene que ver con una práctica. También consignas o instrucciones que se les pide que lo que hagan es vincular algún concepto con alguna definición que haya sido trabajada en el marco de este periodo, o la escritura de algún ensayo corto, o de alguna reflexión personal, la toma de postura con alguna justificación o argumentación respecto de aquello que se ha venido llevando adelante, ejercicios de verdadero o falso con algunas justificaciones, y acá virtuales o posibilidades tecnológicas donde se realiza en el mismo campus. Acá me estoy dirigiendo en particular a quienes enseñan en el nivel superior, o en algunos casos en el nivel secundario. Y por otro lado también hemos visto consignas que preguntan o que buscan evaluar solamente el contenido, ¿no? Como, bueno, contame tal definición, por decirlo de algún modo que sea sencillo de comprender. Entonces, frente a este tipo de tareas o a consignas de evaluación, que son las que frecuentemente aparecen, digo, estas últimas más frecuentemente que aquellas consignas que recuperan el recorrido realizado. Estas tengo que decir que son las menos frecuentes en términos de evaluación en estos tiempos. La pregunta que surge promueven en estas consignas, digo, si yo les propongo a mis alumnos recuperar algo del recorrido realizado, qué tipo de saberes y capacidades les estoy proponiendo, o qué tipo de saberes y capacidades les estoy proponiendo si solamente les pido que repongan el contenido de tal autor o de tal tema. En primera instancia les diría, en esta parte del recorrido de preguntas acerca de la evaluación, bueno, una primera revisión, digo, y en este sentido introspectiva, acerca de mi propia tarea como docente, acerca de qué les estoy pidiendo. Y acá en la pantalla, en el recordatorio de la idea de evidencias de aprendizaje, porque el tipo de tareas y consignas de evaluación que yo les propongo, lo que van a permitirme recuperar son evidencias de los aprendizajes de los estudiantes, que esto es lo que trabajó Rebeca hace 20 días con algunos de ustedes que seguramente deben estar presentes hoy. Voy a avanzar. Por otro lado,
trayendo todas las preguntas acerca de la evaluación hoy, acerca en tiempos de pandemia. La preocupación es qué les pedimos que entreguen a los estudiantes, ¿no? Entreguen en términos de dar cuenta de sus saberes. Y entonces en algunos casos les pedimos a ellos, o a sus familias, digo acá, depende de quiénes los están acompañando, que suben archivos en Word o similares a una plataforma Moodle, al campus virtual que sea, o que saquen fotos de sus producciones escritas y las envíen por mail o por WhatsApp, o cuestionarios que se responden en plataformas, en algunos casos con corrección automática, ¿no? En algunos casos se les solicitan ejercitaciones que responden y que automáticamente les da les ofrece alguna retroalimentación acerca de lo hecho. Y esto, además, con una complejidad nueva de los tiempos de la pandemia, que es, como docente, digo, ¿cómo lo hago? Asincrónicamente, o sea, les digo, bueno, lo entregan hasta tal fecha, o en algunos casos me lo mandan, tienen que mandar en ese momento, o en algunos casos vía plataforma virtual, mirándolos, en donde ellos tienen un tiempo limitado para resolver la tarea, ¿no? Esto, por supuesto, de nuevo, considerando los condicionantes que mencionaba hace un rato, pero digo, a mí el solo hecho de sistematizarlos para la presentación de hoy, teniendo en cuenta hoy los docentes, cosas que siempre llevamos adelante, pero que hoy, en esto de la no presencialidad, bueno, nos ponen en una situación donde todo lo tengo que estar considerando al mismo tiempo. Y ni que hablar, ¿cuál es el lugar de las familias? Porque digo acá, y esto sin ningún tipo de crítica, con las escuelas con las que me comunico, con los equipos directivos, con los docentes, sobre todo pensando acá sí en el nivel inicial, primario, y en algunos casos en el nivel secundario, sobre todo en los primeros años de los niveles secundarios, lo que me dicen es, bueno, lo que pasa es que ¿cómo sabemos, familias, cuántas familias pueden acompañar a sus hijos y cuántas no? Digo, y en este sentido, cuando nosotros evaluamos, la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Por suerte, y celebro que acá en Argentina las regulaciones federales nos hayan facilitado esta cuestión de la no calificación en esta primera etapa de la pandemia, porque eso seguramente nos deja algún espacio como para no tener que estar todo el tiempo cuestionándonos todas estas situaciones y poder poner el foco en cómo acompañar los procesos de cada uno de nuestros niños y niñas, chicos y chicas, estudiantes, en el marco de la situación de evaluación. Bien. Esto de nuevo como para abrir toda la gran complejidad y el agobio que se venía encima cuando yo pensaba, bueno, todas las cosas que hay que tener en cuenta en la cuestión de la evaluación en este tiempo, ¿no? La segunda parte tiene que ver con esto de cómo seguimos y cómo nos acercamos a los desafíos. Y acá ya la imagen me venía bien como más de avioncito y de poder como estar un poquito más liviana respecto de esto. Y el primer desafío, el recorrido que fuimos realizando con nuestros chicos, estudiantes de cualquiera de los niveles, ¿sí? Entonces, hay acá como un primer acercamiento que es cómo recuperar lo que ya hemos venido haciendo. No se trata de ver qué voy a hacer, qué instrumento de evaluación voy a llevar adelante, sino cómo recuperar el recorrido que hemos venido realizando. Y en este sentido la imagen intenta ser elocuente. ¿En qué sentido? Que no hay una sola manera de recuperar el recorrido, que puede haber diferentes maneras, y que además puede haber recorridos diversos
aún en el mismo curso o grupo de estudio. Y esto es algo que, si bien nosotras con Rebeca siempre decimos que hay que atender, en el marco de la pandemia esto adquiere aún mayor sentido. Y entonces, en principio, uno diría, tengo que mirar hacia atrás, ver qué es lo que hice, cuáles son las actividades que les propuse, qué es lo que ellos pudieron hacer respecto de esto. Por supuesto, hacer algo que me permita acompañar lo que sigue, o sea, lo que yo le pueda devolver a mis estudiantes acerca de lo que fue hacia atrás, también de algún modo que permita acompañar lo que sigue, y que en ese sentido también recuperar el recorrido no sea solo mi mirada acerca del recorrido realizado, sino incorporar miradas diversas. Y acá quiero decir, aunque esto suene de cierta complejidad y no tan tenido presente habitualmente en la escuela presencial, las miradas diversas son incluir la mirada de nuestros y también las de las familias. Digo, es una oportunidad de recuperar el recorrido en esta situación de evaluación de quienes nos han acompañado en ese recorrido, ¿no? Entonces, ese es un primer gran desafío. Digo, porque justamente nos lleva a mirar esta idea de volver sobre lo que ya nos había aparecido antes, ¿no? La idea de deshielo. El segundo desafío, el trabajo entre pares, digo, cuando pensamos en la evaluación y en acompañar el recorrido, ¿es solo nuestra situación de evaluación la mirada entre pares en los casos que los estudiantes puedan comunicarse entre sí? Digo, porque por supuesto esta mirada del trabajo entre pares, cuando no tenemos posibilidades de conectarnos, digo, los condicionantes, resulta inviable. Pero en la medida que esto sea posible de hacer, la mirada del recorrido realizado no es solamente la mirada del docente, ¿sí? Sino que esta mirada puede incluir la mirada de los propios pares. En esa mirada acerca del recorrido, yo les puedo ofrecer retroalimentaciones formativas a mis estudiantes, es decir, retroalimentaciones que den cuenta de las evidencias del aprendizaje, que me permitan monitorear y andamiar lo que hicieron, y por supuesto que me den la pauta de que va a poder tener un impacto a futuro, que lo que yo le digo le va a acompañar a ese estudiante a que pueda mejorar su tarea a futuro. Y acá cuando digo lo que yo le digo, yo le digo no es yo sola como docente, sino también lo que le puedo dar poniendo nota, diciéndole esto que hiciste está bien o está mal, sino acompañarse en la realización del trabajo y poner la mirada del trabajo del otro. Que esto habitualmente era, y aprovechar esta instancia de no presencialidad para ponerlos a dialogar, también ayuda a que se dé esa situación de encuentro que por la pandemia nos está llevando adelante. Por supuesto, esto también en el marco de una modalidad de comunicación, ¿sí? Nada de lo que yo le diga en un tono que pueda ser incómodo para el que lo está recibiendo, lo va a poder poner en juego en sus tareas posteriores, ¿no? Entonces digo, acá es muy importante, sobre todo en instancia en cómo lo escribo, que si bien esto tiene mucha importancia y mucha relevancia, hoy por hoy es muy importante a considerar. En términos de retroalimentación formativa, la idea es pensar que lo que les digo a los estudiantes les puede modificar sus procesos de pensamiento y sus acciones. Si digo, esto es pensando a futuro, digo, la mirada no es solo para atrás, diciéndoles esto lo aprendiste, esto no lo aprendiste, lo estoy esquematizando para
para favorecer como la comprensión acerca de esto, sino que lo que le digo lo ayude a que lo pueda usar en su próxima producción, en la que sigue, en lo que sigue ahora en este tiempo, ¿sí? Y en este sentido, la información que yo les doy acerca de este proceso lo ayuda a ver la diferencia que hay entre lo que pudo hacer y lo que yo esperaba que hiciera. Si es que hay diferencia, ¿no? A veces no la hay y entonces es solamente señalar alguna sugerencia a futuro. Pero digo, cuando pensamos en retroalimentación formativa, estamos pensando en estas dos grandes cuestiones. Por supuesto también, y acá lo quiero ligar con la idea de menos es más, que traje al inicio, cuando yo llevo adelante con mis alumnos procesos de retroalimentación formativa, y más aún en estos tiempos, focalizo en algunos aspectos del desempeño de las producciones que han realizado, ¿sí? No en todos. Digo, elijo una o dos aspectos que quiera señalar, sobre los cuales les quiera ofrecer opinión, ¿sí? De este modo, esto me permite una posibilidad de que ellos identifiquen sus fortalezas, puedan ver también qué cosas es necesario que por ahí puedan mejorar o cambiar a futuro, pero también ofrecerles algunas preguntas que les permitan, bueno, reflexionar sobre sus propios recorridos. Ahí no es solamente lo que le digo desde una función asertiva, sino también lo que les comunico de me pregunto tal cosa, ¿no? O formularles una pregunta que los ayude a revisar su trabajo. Aprovechando que en estas situaciones, en el hoy, no tenemos que ofrecer calificaciones y que eso que hacemos nos puede dar una pauta muy precisa para poder iniciar el proceso que sigue en aquellos lugares donde podamos empezar a volver a tener presencialidad o podamos empezar a pensar algunos procesos cuidados de sistemas de calificación, ¿no? Que creo que es lo que se anuncia en principio de Educación de Córdoba. Digo esto para hacer un poco también de foco contextualizado en quienes me han invitado. Cuando yo les hablo de estrategias de retroalimentación formativa, ¿sí? No estoy diciendo que esto es algo que hacemos una vez ahora que se terminó el proceso, ¿sí? Digo que se terminó porque termina el semestre o porque está pautado, ¿no? De lo que estoy hablando es de que yo también le enseño a mis alumnos, ¿sí? Sobre todo si uso algunos asistentes de la evaluación, ¿no? Si yo uso una rúbrica, por ejemplo, no solo que la sostengo en el tiempo y que la utilizo varias veces, sino que también les enseño a mis estudiantes de qué se trata, practico con ellos cómo se lee y qué es lo que les ayuda este asistente a poder monitorear, y por supuesto voy siguiendo ese proceso y en algún momento evalúo, puedo hacerlo solo, pero también con mis estudiantes, cómo fue esa estrategia de retroalimentación formativa, porque eso también vuelve sobre mi propia profesionalidad y sobre mi propio desempeño docente, ¿no? Cuánto de lo que yo pensaba que había funcionado por hoy no funcionó tan bien, de qué modo lo puedo mejorar. En ese sentido, la escucha de nuestros estudiantes siempre es algo muy valioso, ¿no? Y que lo lleva a la situación de protagonismo. Ahora bien, si ser retroalimentación formativa a mis estudiantes, y acá quiero decir, esto lo puedo pensar en el marco de cualquiera de los niveles educativos. Yo acá voy a presentar algunos ejemplos, pero por supuesto los ejemplos están focalizados en algún nivel de enseñanza, ¿sí? La idea es que acá cada uno de ustedes pueda hacer la traducción, pero sí pensar
que estas serían 5 estrategias que puedo poner en juego, ¿sí? Una es ofrecer preguntas, y las preguntas se las puedo ofrecer a un niñito de sala de 4 como un estudiante del último año de profesorado. Describir el trabajo que realizan, valorar o hacer el foco en ofrecer andamiaje. Todo esto, por supuesto, que sea relevante para la próxima tarea, porque si lo hago sobre algo que ya está, que ya hizo y que no tiene que revisar, la verdad es que pierde el sentido. Y parte del foco de esta conversación que estamos teniendo, entonces esta idea de mirar hacia atrás, pero al mismo tiempo mirar hacia la próxima tarea, es algo que realmente lo estamos planteando desde un lugar central. Avanzo sobre esto y ahora ustedes van a ver que yo voy a ir dando ejemplos de cada uno de ellos. Bien, si esto lo hago a distancia, porque digo, puede haber algunas jurisdicciones y lugares que empiezan a explorar algunas cuestiones más de presencialidad. Entiendo que la mayor parte de nosotros hoy estamos llevando este tipo de estrategias a distancia. Entonces, uno preguntaría de nuevo, ¿y cómo lo hago? Bueno, la retroalimentación se puede ofrecer, insisto, entre pares. Entre pares no significa que María mire el trabajo de Alicia y que Alicia mire el trabajo de María y que se digan que está bien o que está mal. Yo le puedo pedir a María que mire el trabajo de Alicia y que escriba qué aprendió mirando el trabajo de Alicia, ¿sí? ¿Qué le sirvió a ella de mirar el trabajo de Alicia? Y que escriba qué aprendió o qué le sirvió de mirar el trabajo de María, y en función de eso pedirles que reformulen aquello que crean que tienen que reformular, ¿se entiende? Digo porque a veces cuando se habla de trabajo entre pares, nos queda como instalada una idea que yo creo que ya es medio antigua, acerca de, autoevaluación, se ponen nota o se corrigen entre pares. No sería esa la idea, ¿sí? Por otro lado, una cuestión que uno tendría que pensar es cómo lo hago. ¿Lo hago escrito? Bueno, escrito por supuesto, digo, esto es como la modalidad en la que estamos más habituados, pero también los puedo hacer mediante mensajes de audio o desde videitos cortos, digo, utilizando canales de WhatsApp, grabo el audio con mi celular y después se lo adjunto en un mail. Y esto lo puedo hacer para niños de nivel inicial, para primaria, para secundaria y para los que están cursando tecnicaturas o formación docente. ¿Sí? Digo, cualquier nivel educativo pueda recibir retroalimentaciones en esto. Tiene que ser claro en términos comunicativos, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros podemos hacer en la comunicación cara a cara, que reforzamos con la gestualidad, la verdad es que en este sentido, ahí hay un punto muy importante que es, tenemos que ser muy cuidadosos y muy claros con aquello que comunicamos. Esto también se puede hacer de modo sincrónico, pero también de asincrónico. Cuando les decía audios o videos, les estaba pensando en una modalidad asincrónica, y por supuesto, entendiendo esto que decía hace un rato de la contención, o sea, la evaluación en este periodo de pandemia tiene que permitirnos dar cuenta del recorrido realizado, que nuestros estudiantes puedan revisar. Y esta función de contención, ¿sí? Me parece que ahí hay algo que sí nos trae la novedad, porque digo, muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos pensando todo el tiempo en cómo contener a nuestros estudiantes,
en esta cuestión de afectividad y de amorosidad, o no sé, novelero de mi parte decirlo de este modo, pero creo que en esta etapa de pandemia esto es central, la contención que podamos ofrecer a nuestros chicos y chicas y a nuestras familias, en el caso sobre todo de los niveles inicial y primario, en algunos casos nos garantizan o nos pueden garantizar la situación de trayectorias estudiantiles lo más regulares posibles. Entonces, cuando yo digo ofrecer preguntas, estoy diciendo que frente a la producción del estudiante yo le puedo decir, ¿me contás cómo lo pensaste? No es que le digo está bien o está mal, es habilito el diálogo acerca de cómo lo pensó, porque en función de eso me va a permitir intervenir o no, poner bien o mal, aprobado o desaprobado, bueno, justo aprobado o desaprobado en este tiempo no, pero digo, el ofrecer la posibilidad de que cuenten cómo lo pensaron es una oportunidad de ofrecer una retroalimentación formativa diferente. O en los casos en donde uno les pide que argumenten acerca de algo o que respondan recurriendo a información, ¿cómo te diste cuenta que el vínculo entre lo que estás poniendo y la idea del autor? Digo, este tipo de cuestiones, ofrecer preguntas, es un modo apropiado hoy de acompañar procesos de evaluación en el marco de la pandemia. Por otro lado, describir el trabajo del estudiante también es un modo de ofrecer retroalimentación. Y acá, digo, y en cada una de estas, no tengo que hacer de todo el trabajo del estudiante, ¿sí? Recuerden que una de las cosas que decía era hacer foco, ¿no? Acerca de una cuestión o de dos, pero yo describo lo que hizo, ¿no? Definiste bien el planteo del problema, identificaste variables, utilizaste argumentos apropiados, recurriste a autores que trabajamos para este tema y además expusiste tu posición personal. El solo hecho de decirle eso le está diciendo al estudiante, le está devolviendo lo que pudo hacer en el marco. Quiero decir, muchos de ustedes pueden, o algunos de ustedes pueden estar preguntándose, sí, pero si yo tengo que hacer esto para cada uno de los trabajos, el tiempo que me lleva es tremendo. Y acá digo, ojo, uno podría hacerse como un listado de los desempeños que estaba esperando para ese trabajo, y ya después es solo recuperar, digo, cortar y pegar, y poner en un mismo texto aquello que el trabajo del estudiante me está presentando. Digo, sobre todo porque en nivel secundario y en nivel superior, este tipo de descripciones del trabajo del estudiante pueden resultar complejas en relación con lo que le tendría que poner a la descripción, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, me puedo adelantar en el mismo diseño del instrumento o la estrategia de evaluación que voy a llevar adelante, puedo estar pensando estas cuestiones. Por otro lado, y en función del recorrido que yo fui acompañando, podría valorar avances y logros de mis estudiantes, ¿no? Y acá, digo, hay algún ejemplo que les ofrezco como para poder considerar. Por ejemplo, voy a leer el segundo que aparece en la diapositiva. En las justificaciones en este trabajo recuperás las ideas principales de los autores trabajados y los haces dialogar con tus propios argumentos. Valoro escuchar tu propia voz, ¿no? Sobre todo pensando por ahí en alumnos que pueden mucho, no se animan a expresar aquello que tiene que ver con sus propias opiniones personales. O al revés, algunos que contestan desde sus opiniones personales, valorar que pudo poner en juego algún autor, alguien que leyó para resolver ese trabajo. Y en ese sentido,
es valorar avanzante, yo tengo que haber estado atento al recorrido realizado por cada uno de mis estudiantes. Y de nuevo, vuelvo a la diapositiva de la maraña, esto dependerá de los condicionantes, ¿no? De con quienes yo he podido seguir sus recorridos y con quienes no, y dependerá de las situaciones desiguales de estos contextos de pandemia. La otra es ofrecer alguna sugerencia, ¿no? Entonces, digo, ahí yo describo la tarea que el estudiante puede haber llevado adelante y le digo, mira, te ofrezco esta tabla para que vos puedas revisar lo que escribiste y en función de eso incorporar alguna información que no estaba. O te ofrezco este texto para que tengas argumentos para el próximo trabajo. Sobre todo pensando que a lo mejor en lo que escribió el alumno hay algún interés en particular que en la bibliografía esto no estaban todos puestos en juego. Por supuesto también esto uno lo puede pensar en términos de qué decirle a un niño de nivel inicial o a un niño de nivel primario, y entonces uno podría decir, te sugiero, no con este lenguaje, no, la próxima vez, pensando en un niño de primer grado o segundo para el trabajo con los números, la próxima mira el castillo de los números que te puede ayudar a realizar esta tarea que te estoy proponiendo, ¿no? O sea, digo, ofrecer sugerencias y en ese sentido acercar algo nuevo quizás que lo ayude a poder llevar eso adelante. No, te sugiero que vuelvas a leer el texto o te digo, lo estoy diciendo con mucha vehemencia, pero estoy tratando de reforzar esa idea de acompañar con amorosidad. La otra cuestión que se liga con las otras que estuvo, con ofrecer andamiaje, ¿sí? Y ofrecer andamiaje implica poder darle una pista de cómo volver a hacerlo, cómo hacerlo mejor. Entonces, acá en la diapositiva hay una referencia a un ejercicio en donde uno le puede decir, veo que vinculaste muy bien tal o cual cosa, pero me decís que no estás seguro de lo que hiciste. Te explico cómo lo hago yo y después explícame cómo lo haces vos. Así analizamos y comparamos nuestras maneras de hacerlo. Y de ese modo, estando en este caso el andamiaje es cómo vos pensás y cómo yo pienso, y en función de eso tratar de tender puentes para tutorear las 5 modalidades de ofrecer retroalimentación formativa. Insisto en que en el contexto de cada uno, en términos de cómo ha podido ser la trayectoria y el recorrido, y también en los condicionantes en relación con cómo ha podido ser ese proceso, nos van a ayudar a poder a poder evaluar de un modo en el que lo que hacemos permita tener un impacto relevante en las tareas futuras, ¿sí? Ya no en las pasadas, o no solamente en las tareas pasadas. Y acá comparto un protocolo que creo que Rebe les mostró la vez pasada en el encuentro de mayo, que es un protocolo que nosotras seguir haciendo, empezar a hacer y revisar, en esta idea de que las prácticas de retroalimentación formativa es deseable que las sostengamos en el tiempo, las enseñemos, las practiquemos y las revisemos. Entonces uno podría decir, bueno, yo voy a ir haciendo las devoluciones de los trabajos que ustedes van haciendo utilizando este protocolo. Pero también les voy a proponer a ustedes que miren María la de Alicia la de
Tomás, y Tomás la de Federico, digo, y hacer, como yo digo, una propiedad transitiva acerca de esto, para que no sea siempre uno sobre el otro, y proponerles decirle un seguir haciendo a tu compañero, o decirle un seguir haciendo y un empezar a hacer, ¿sí? Esto no vuelve solo sobre la tarea del compañero al que le estoy haciendo la devolución, sino que para hacer la devolución estoy revisando mis propios esquemas acerca de cómo resolver, con lo cual la retroalimentación es formativa tanto para mi compañero al que se la estoy ofreciendo, como para mí y para mi tarea, ¿no? Para la que estoy realizando o para la que voy a realizar. Entonces, la retroalimentación es formativa, sí o sí, está vinculada pedagógicas, a mis criterios de evaluación, a los criterios que compartí con los estudiantes, sí expresa claramente lo que espero, digo, estas consignas claras, si incluyen alguna información acerca de cómo alcanzar lo esperado, ¿no? Y en los ejemplos te ofrezco tal cosa, utiliza tal texto, ¿no? Le estoy dando informa al destinatario acerca de su desempeño, por eso la descripción, ¿no? De, mira, veo que pudiste hacer tal cosa y tal otra, porque a veces uno, por tratar de acompañar, pone unas expresiones que no dan cuenta de cómo es concretamente esa tarea que han realizado, ese recorrido que han revisado. Por supuesto, si se estimula la autoestima, por supuesto, si se ofrece en tiempo y forma, o sea, este tipo de retroalimentación 2 meses después no sirve, digo, esto es un proceso que se va dando continuo, o que podemos dar ahora, contribuye con la autoevaluación, y fundamentalmente alienta diálogos entre pares y con docentes acerca del propio aprendizaje. Esto en un clima de contención y de apoyo, como lo he venido mencionando, focalizando en algunos aspectos de la tarea que se realiza y no en todos, y por supuesto que va a proveer oportunidades para cerrar la brecha entre lo actual y lo esperado. Esto es como una primera que uno podría pensar en términos de la evaluación. No quiero cerrar esto sin mostrar alguna dimensión práctica, ¿sí? Y esto, para los que han trabajado el año pasado con Rebeca y conmigo, es un revisitar algo que vienen haciendo. Y para los que no han trabajado el año pasado con Rebe y conmigo en el Instituto del Rosario, no es que les voy a presentar ninguna cuestión novedosa, solo que la idea es que las podamos pensar ante esto en tiempos de pandemia. Los asistentes de la evaluación que clásicamente trabajamos son listas de cotejos, rúbricas y protocolos. Quiero hacer esta diferenciación. No es una lista de cotejo un instrumento de evaluación, o una rúbrica, o un protocolo. Son unos parámetros que nosotros tenemos para mirar lo que queremos mirar de los desempeños de nuestros estudiantes, de las producciones de nuestros alumnos, y que podemos compartir con ellos previamente para esclarecer qué es lo que vamos a mirar. En definitiva, para compartir con ellos de un modo horizontal, y en algunos casos es posible construirlos con ellos. Y en este caso voy a sumar una consideración más. En épocas de pandemia hemos visto que algunos profesores se juntan, ¿no? O sea, en esto de cómo hacer, bueno, juntamos 2 asignaturas y elaboramos un proyecto en conjunto. Bueno, en ese elaborar ese proyecto en conjunto, también uno piensa cómo lo voy a evaluar. Bueno, elaborar asistentes de la evaluación me ayuda a
tratar de poner el foco en aquello que hace ir como en la inercia de lo que veníamos haciendo y vemos cómo lo podemos poner en juego. Entonces, listas de cotejo, las más sencillas, son estas en las que algunos indicadores aparecen y voy marcando sí o no, ¿sí? Acá digo voy marcando, que lo puedo marcar yo como docente, o también esto puede ser utilizado el mismo estudiante con sus propias tareas, o en esto del trabajo. Luego, a este modelo clásico, yo le puedo agregar una columna de ejemplos y sugerencias, y entonces de nuevo, como docente, yo podría tomar la lista de cotejo que mi propio estudiante se autorrealizó, y en tal caso, para aquello que veo que necesito hacer una sugerencia, uso una sugerencia, o le pido a él que de aquellos que haya puesto sí, me ofrezca una sugerencia, y entonces ya no es solo el sí o el no, sino el ejercicio reflexivo de qué es lo que tengo que hacer en función de la sugerencia que me dio mi profesor o profesora, o cómo le busco el ejemplo de que sí esto lo alcancé, ¿no? Y entonces, solo en esta situación ya hay un ejercicio reflexivo y de valoración, digo, acá evaluación, por supuesto, diferenciándola de calificación y de solamente esos procesos ligados con la certificación. Y otra de los instrumentos, en realidad, de los asistentes de la evaluación, que siempre nos gusta proponer, es la idea de las rúbricas, ¿no? Y si bien yo pienso que probablemente todos estén al tanto de lo que es una rúbrica, y no quiero quedar como una pesada que repite lo que todos ya sabemos, sí mostrarles, como dice en esta ilustración, que una rúbrica es una tabla, ¿sí? Una tabla donde está más amplia dibujada para poder identificarla, aparecen los criterios que yo voy a tomar para poder evaluar, y que en cada una de las columnas que sigue voy poniendo indicadores de lo que yo estoy esperando ver en la tarea de los alumnos, o leer en el trabajo de los estudiantes, que dan cuenta de niveles de desempeño, ¿sí? Donde habitualmente uno puede ver que el primer nivel, el más bajo, o al revés, a veces están puestos en un nivel creciente. ¿Cuál es el valor de la rúbrica? Que en términos de retroalimentación formativa, la rúbrica, si yo la comparto con mis estudiantes previamente, comunica las metas a alcanzar, o sea, claramente el estudiante sabe qué estoy esperando acerca de él, con lo cual eso representa un dispositivo de feedback, favorece la autoevaluación y la coevaluación, y es posible utilizarlas para calificar. Esto lo estoy diciendo así, es posible utilizarlas para calificar porque, según la creadora de las rúbricas en educación, Heidi Andrade, ella las pensó para devoluciones cualitativas, ¿sí? Con lo cual la calificación es algo que uno haría, digo, en otra etapa, y digo, no es como ella las creó. Pero en este momento, la verdad es que como no tenemos que calificar, es una herramienta que puede colaborar mucho en nuestra tarea. Y entonces, ¿por qué es importante y estudiantes y con la comunidad educativa, expectativas de logro, criterios con los que se van a evaluar los aprendizajes? Porque de algún modo la rúbrica, al explicitar los criterios y al proponer indicadores, nos muestran las reglas de trabajo que se ponen en juego en la enseñanza, y entonces eso es muy tranquilizador en general, y más arma una rúbrica, de algún modo está favoreciendo la comunicación entre los profesores y los alumnos, el diálogo entre ellos. Por supuesto, quiero decir, la rúbrica es valiosa
en tanto y en cuanto los destinatarios de la rúbrica, que son los alumnos y alumnas, comprenden lo que dice en la rúbrica, ¿sí? En este sentido, quiero decir que si la rúbrica está escrita en un lenguaje complejo que no comprenden los estudiantes, la rúbrica se burocratiza y no sirve. Disculpen que lo diga así tan de un modo. Y con esto también quiero decir que el uso de rúbricas en un nivel inicial, bueno, tendrá que ser en tal caso si es que es necesario que lo sea. Yo no lo sugiero, digo, por ahí es más interesante pensar algunita lista de cotejo donde aparezcan algunos íconos o algunos símbolos gráficos que permitan la lectura. Digo, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que si los estudiantes no comprenden, y no digo que puedan leer, porque a lo mejor lo pueden leer, pero no comprenden el lenguaje que está allí, la rúbrica no funciona como dispositivo de retroalimentación formativa. Quizás a nosotros como profesores nos tranquilice porque está explicitado, pero no ese es el sentido de la rúbrica. Por otro lado, también tener idea que la rúbrica funciona para iniciar las conversaciones, esa parte del estudiante o con mi grupo de estudiantes acerca de lo que yo pretendía o de lo que se proponía con tal o cualquier cuestión, y que una rúbrica no sirve si uso una rúbrica una vez en todo mi recorrido, ¿no? La rúbrica la tenemos que traer al inicio, volverla a presentar, a conversar con los estudiantes, que cada uno analice cómo va en ese proceso. O sea, la rúbrica es nuestra excusa para poder ofrecer una retroalimentación formativa. Acá, para mostrar alguna de las rúbricas, aunque a esta altura seguramente ustedes ya conocen, acá hay solución de problemas, adentro de cada uno de los niveles de calidad aparecen descripciones de qué es lo que estoy esperando, ¿sí? Y hay, bueno, acá va del nivel experto al nivel novato, estas categorías, las que están acá, de los niveles de calidad, en este caso están tomadas de la referencia más cognitivista, ¿no? En las rúbricas surgen en ese marco. Yo lo que siempre digo es que si el estudiante que las recibe no tiene tan clara cuál es la diferencia entre un experto a acordar con los estudiantes, es muy, muy significativo para ellos elegir con su profesor o profesora, con su maestro o maestra, el nombre de las categorías, considerar que las rúbricas deben guiar más que restringir, ¿sí? En ese sentido, esto es algo que a nosotras nos gusta mucho traer. La rúbrica no debería cuadratizar o estructurar tanto lo que yo estoy pensando en relación con la enseñanza y la evaluación, sino que lo tendría que guiar. Y en este sentido, quiero pasar errores frecuentes, quiero mostrarles esta rúbrica, ¿no? Porque me parece que nos deja como pensar esa situación. Esta rúbrica tenía que ver con estos objetivos de aprendizaje, describir características de cultura burguesa, ideal de vida, y fue protagonista en las principales transformaciones políticas, sociales y económicas del periodo. Se les pedía a los estudiantes que hagan un trabajo, ¿sí? Acerca de esto y que después lo presenten. Y entonces, en este caso, había más, era más larga la rúbrica, pero bueno, reconocer la vigencia de la cultura burguesa en un ejemplo y comunicar conclusiones. Está formulado esto en primera persona. La rúbrica
el primero que se ubica en algún renglón de la rúbrica es el estudiante, ¿sí? Acá es el estudiante, la que marca, columna que dice coevaluación, porque la idea es que un compañero o compañera también mira la producción y le hace esta devolución, y luego está la retroalimentación formativa, del profesor o profesora, que dice: valoro la pertenencia de la en la sociedad actual, y respecto a algo que la alumna decía respecto de su trabajo, que no se había podido organizar y que se excedió en el tiempo de presentación, le pregunta: ¿revisaste la guía de presentaciones que compartimos en nuestros proyectos anteriores? Si lo hiciste y de todos modos no te salió, me doy cuenta que no se ve ahí, la profesora o el profesor le ofrece a que se junte con ella para poder resolverlo en el próximo trabajo, ¿no? Como ofrecer alguna guía respecto de esto. Ahora yo voy a avanzar algunas de las diapositivas porque quiero llevarlas a la última, ¿no? A esto, ¿sí? Disculpen, pero avanzo acá. La idea de pensar los desafíos de la evaluación en estos tiempos, en tiempos de pandemia o de post-pandemia, y devolviéndonos a pensar, y también teniendo en cuenta la construcción de sentido, hay algo que me gustaría decir que tiene que ver con favorecer en los procesos de evaluación la participación de todos los actores que están formando parte de este proceso de enseñanza, ¿sí? Y acá digo, por supuesto el profesor o profesora o maestro o maestra, y por supuesto con las familias, ofrecer la posibilidad a que algo puedan hacer las familias en relación con la valoración del recorrido. En este sentido, favorecer todo lo que pueda uno flexibilizar en tanto y en cuanto favorezca la posibilidad de un encuentro con cierta amorosidad en relación con lo que estamos planteando, y que intenten garantizar contención de nuestros estudiantes, ¿no? En este sentido, cuando hablo de flexibilidad, estoy hablando de una flexibilidad que no significa bajar la calidad de los aprendizajes, ¿no? A veces los profesores, sobre todo en los niveles más altos de escolaridad, nos tensionamos con esa situación, ¿no? Banalizar lo que estoy enseñando, compleja por la que estamos atravesando, y entonces por ahí flexibilizar algún tiempo de entrega, pensar recorridos diversos para un mismo ciclo de formación. Flexibilizar es poder juntarme con otro profesor y dar clases en conjunto, aunque tenemos dos materias, ¿sí? Y luego evaluar en función de eso, de ese tipo, a ese tipo de flexibilidad me estoy refiriendo. Bueno, y dejo acá y pantalla y me quedo atenta a las preguntas que Sonia me pueda acercar, ¿sí? Bien. Bueno, muchas preguntas, muchas consultas. Lo que te vamos a pedir, Gachi, que sigas compartiendo la última diapositiva que nos compartías recién, mientras yo te comparto el chat. Sí. Es muy interesante el intercambio que se da. Bien. Abrimos estos espacios, ¿no? Que realmente se genera toda una interacción
además de escuchar la conferencia en el chat, ¿no? O sea, los docentes tenemos la costumbre de ser generosos en ese sentido y se comparten comentarios, ideas, experiencias en el mismo chat, se resuelven problemas en ese espacio también. Y bueno, aparecen varias preguntas o reafirmaciones. Es genial eso. De cuestiones o aspectos que es genial. Como una tarea realmente artesanal, siempre lo fue, pero que decimos en esta instancia excepcional y distinta, pero que de algún modo de presencialidad también, porque es un modo distinto de estar. Porque todo lo que vos has planteado hoy con sugerencias es presencialidad de alguna manera. Veremos cómo llegar, y desde ahí alguna pregunta, cómo llegar con esa presencia en esos niveles de instituciones en donde el acceso, la conectividad no es posible, donde los docentes se sienten como muy limitados, muy agobiados porque no saben cómo hacerlo, cómo retroalimentar, plantean en escuelas rurales donde por distintos motivos, por conectividad o por la escasez en los recursos, cómo hacernos presentes, ¿no? Cómo estar, y como que nuestros límites como docentes están ahí en jaque, ¿no? Sí. Sí, ahí Sonia, por eso me gustaba plantearlo desde el inicio. Esta situación de pandemia deja en evidencia las desigualdades, ¿sí? Esto no es solamente en nuestro país, diría que es muy propio de Latinoamérica, pero como decir que no es solo, y esto me parece muy relevante, porque nosotros, el tema de hoy es la evaluación, pero tal como lo estamos planteando, la evaluación tiene mucho que ver con la enseñanza. Entonces, en este sentido, lo que yo estoy tratando como de compartir con ustedes es esta idea de me preocupo por la situación de enseñanza, ¿sí? Del modo en que puedo llegar. Entonces, en algún momento, cuando me toque evaluar, lo que voy a tener que mirar primero es qué es lo que pude enseñar y en función de eso, qué oportunidades de aprendizaje han tenido los alumnos de esta escuelita rural o de este barrio en donde no hay conectividad y no hay forma de llegar, ¿sí? Entonces, me parece que lo primero que tengo que hacer es ver qué pude enseñar. Ese qué pude enseñar por un docente, que no es lo mismo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo. Yo me desempeño como profesora en distintas instituciones, y en algunas tengo unos campus virtuales maravillosos y Zooms que duran 5 horas si quiero, que no los usaría de 5 horas, quiero decir, pero digo, y en otras me encuentro con gente que está haciendo por ahí un posgrado y que trabaja en salud, y que en el momento que nos podemos conectar están de guardia en un sanatorio o en un hospital, ¿sí? Entonces yo me veo poniendo horarios, en otros momentos, y con una comunicación que no es la misma, y ni que hablar, yo porque me sé algo a nivel primario, y esto depende además de la articulación con la familia y de las posibilidades de las familias, bueno, es todavía mucho más dificultoso. Entonces, el primer foco es, miro la enseñanza, miro qué pude enseñar. En función de eso que pude enseñar, ¿qué oportunidades de aprendizaje tuvieron mis estudiantes? ¿Por qué no? Porque yo les haya mandado una tarea escrita divina y haya llegado con un cuadernillo, van a poder tener acompañamiento de las familias, otros no, otros tienen edades. En ese momento, pensar en la evaluación, ¿sí? O sea, diría, de ninguna manera, aunque mañana ya no haya más COVID y todos vayamos
a nuestras aulas perfectos y todos juntos, no podría empezar sin revisar con esas aulas heterogéneas que tengo, ¿sí? Digo, es un momento para mucha reflexión sobre cada oportunidad que mi estudiante ha tenido de aprender. Cuando los tenemos en el mismo aula y los veo, uno tiene la ilusión, porque no necesariamente sucede, pero tiene la ilusión que conoce acerca de los procesos. Acá hay una mediación entre lo que yo les ofrezco y lo que ellos pueden hacer solos, en el marco de los lugares donde están pudiendo llevar adelante sus procesos, ¿no? Sí, Y de seguro. nuevo, amorosidad, contención, digo, lo mejor de nosotros en esos aspectos. Seguro, en ese sentido también podemos hablar de evaluación inclusiva, ¿no? Donde Obviamente, totalmente, es decir, obviamente. en realidad, De una evaluación inclusiva en donde se favorezca la participación, donde el único evaluador no sea el docente, por eso el foco en el trabajo entre pares y la inclusión de las familias también, o sea, uno podría pensar, y acá voy a dar un ejemplo que uno podría pensar para el nivel inicial o para el nivel primario, cuando por el lado, ¿no? La alfabetización seguro que es uno de los desafíos más grandes que estamos teniendo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, yo por ejemplo quisiera ofrecerles a mis alumnos de nivel inicial o de primer grado alguna devolución sobre algo, ¿no? Entonces, por ahí yo elijo algún trabajo que hayan hecho en el marco de la pandemia, que me hayan mandado por foto, o una producción en función de un cuento que le cerca de eso, y le puedo mandar un audio, les puedo escribir, sacarle una foto a lo que escribí, digo, pero como yo sé que esos chicos están trabajando en familia, yo también podría decirle a la familia, elijan entre todos la producción que les parezca más maravillosa, más linda, más difícil, digo, acá lo que cada uno le quiera poner, donde el docente quiera hacer el acento, para compartirla conmigo en relación con lo que hicieron en este trayecto. Y entonces ahí uno también podría tener, digo, como docente, que la familia ha considerado importante en relación con el proceso de su propio hijo, ¿no? Del trabajo de su hijo, que yo les digo, ahí tengo como una panorámica también de lo que ha sucedido allí, ¿no? Y de lo que a ellos más les ha resultado significativo. Estoy hablando de las familias, no de los estudiantes, porque uno también podría decirle, Alicia, que estás en primer grado, o a Camila, ¿qué fue lo que más te gustó hacer y por qué? Y entonces ahí, si tengo esta comunicación posible, porque también si está la mamá o el papá o el hermano mayor diciéndole al lado, no, pero digo, ahí hay un montón de posibilidades que cuando estamos en la presencialidad no siempre tenemos. Esto de decirle a la familia, decime qué fue lo que, o sea, no un relato, sino qué trabajo te pareció en el que tu nene o nena aprendió más o le gustó más, digo, la característica que quiera. Eso me parece que es una oportunidad que hoy tenemos respecto de la evaluación, que no es calificar. Perfecto. Bien. Bueno, una docente plantea en esta misma línea, esto tiene que ver con el cómo, de dónde partí, hasta dónde llegué y cómo sigo, como un comentario, ¿no? No a manera de pregunta. La pregunta sobre... Absolutamente, a esa maestra o maestro de... Decime, no te escuché.
Bien, la pregunta es acerca de la elección del instrumento de evaluación que nos brinde evidencias de aprendizaje para relevar, y creo que tiene que ver con qué se planifica o cómo se plantea el trabajo individual, ¿no? Aparecen esas dificultades respecto a cómo hacer un seguimiento con cierta tranquilidad si yo quiero evaluar, así está el planteo, que el trabajo realmente lo ha realizado el alumno, ¿no? Bueno, sí, a ver, ahí Sonia, te quiero decir algo y a los que están escuchando, la verdad es que quizás no es lo que quieren escuchar, pero es muy difícil que nosotros podamos tener hoy certeza acerca de si lo ha hecho individualmente o no lo ha hecho individualmente. Entonces, es correr el foco de esa mirada, no porque no sea una mirada valiosa, por supuesto que lo es, pero no tengo modo de aislar esa condición. Entonces, la reconstrucción del propio recorrido, todo lo que fueron aprendiendo, ¿de qué concepto les pareció el más relevante y por qué consideran que es el más relevante? Digo, también igual se lo puede hacer otro, pero al menos estoy buscando un modo que tiene más que ver con la voz propia que con algo que pueda ser contestado por cualquiera. Digo, o sea, a ver, cuando digo cualquiera es, no quiero invadir esto del relato de todo lo que me han venido comentando acerca de cómo se copian los estudiantes en este periodo de pandemia, ¿no? Se copian en el sentido de con el scroll en la computadora para que no se puedan conectar con otros sitios, que se mandan las respuestas por grupo de WhatsApp y las pegan, o sea, digo, entonces, en ese sentido me parece que lo más apropiado es algo que nosotros vamos a poder controlar ahora, ni creo que sea necesario, y en ese sentido proponer situaciones que nos permitan dar más cuenta del recorrido, de la voz personal, de las preguntas que se formulan, poner en diálogo esa cuestión, que de hecho para mí, estos en términos personales son absolutamente relevantes y que justamente permiten la implicación del sujeto de aprendizaje con el saber que están aprendiendo, ¿no? La relación con el conocimiento que construyen en ese sentido, que tiene algo que se pueden copiar de otros, ¿sí? Perfecto, muy clara, Graciela. Aparece una pregunta que tiene que ver con las rúbricas. Entiendo, yo trato de interpretar, ¿no? Siendo un poco la portavoz, que las rúbricas no fueron pensadas para lo sumativo, para finalmente luego tener una calificación, esto en los niveles superiores quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de la rúbrica poder tener un resultado en ese sentido, de que finalmente el tema nos va llevando a que vamos a tener que calificar en algún momento? Entonces, bueno, la pregunta es esa, si se puede poner en diálogo este proceso. Bueno, bien, yo acá voy a, sí, se puede poner en diálogo. Yo voy a ir para atrás y voy a mostrar unas diapositivas que no mostré, ¿sí? En este último tiempo yo estuve haciendo un curso con dictando, y esta es una consulta que me realizó un profesor universitario de mostrar como su preocupación. Esto es de una carrera de desarrollo de sistemas, de análisis de sistemas, no sé si se llama exactamente así. El profesor es Ezequiel Moyano y le agradezco un montón porque esto dio justamente para pensar. Primero, ya que tengo la posibilidad de poner la rúbrica en pantalla,
y disculpen si me excedo un poco del tiempo, y vos, Sonia, me lo regulás, y cuando me decís chau, es chau. Primero quiero mostrarles cómo armó este profesor los niveles de calidad, ¿sí? A mí, que soy recontra del partido de truco, me resulta sumamente significativo esto. Por supuesto, como dije, la rúbrica tiene que poder ser leída por los destinatarios son los estudiantes. Si ellos no tienen idea del truco, esto no sirve. Pero me pareció interesante como él plantea ancho de espadas, 7 de oro, hay mucha distancia entre un ancho de espada y un 7 de oro, un rey, que también hay mucha distancia con un 7 de oro, y si estás acá, claramente, esto calificar con una rúbrica, además de poner los descriptores y los niveles de calidad, tenemos que ponderar, ¿sí? Ahí hay una ponderación de cada uno de los criterios, ¿sí? No me importa ahora cuáles, pero en esta ponderación uno diría, si estos 4 criterios hacen a un 100%, fíjense que cada uno tiene una 5 y 25, ¿sí? Sino que evidentemente para lo que califica en esta rúbrica, ¿sí? Este valor es un valor que el profesor indicó, considera que hay cosas que valen más que otras, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, suponete que este estudiante está así, ven que hay como mucha dispersión. Ahora, ¿cómo yo podría hacer para calcular un puntaje numérico para cada uno de los que voy a hacer ahora? Pero creo que es absolutamente sencillo. Si yo tengo el primer criterio que está ponderado sobre un 30%, el ancho de espadas vale 30 y haré una proporcionalidad con cada uno de los niveles, ¿sí? Con lo cual cada casillerito tendrá un valor, ¿sí? Lo que tendría que discutir, o sea, en esa proporcionalidad, algo que yo te rubrica en el 4 de copas, siempre es 0. O si es un escenario que puede ser, voy a inventar, entre 0 y 11, ¿está bien? Digo, yo lo podría pensar en términos de un solo tipo de calificación, o de no me sale ahora el nombre, de una serie, ¿sí? De modo tal que eso me permite cierta movilidad, porque si pongo que el 4 de copas es 0, que el rey es 1, que el 7 de oro es 2, y que el ancho de espadas es 3, o 30, 20, 10 y 0, me quedo con muy poca movilidad, ¿sí? Para pensar las calificaciones. Pero digo, yo podría pensar en estos series de números para poder... Lo que tengo que definir también, y en esto siempre aparece una definición institucional, prueba con un 4, o sea, prueba con un 6, digo, ahí hay una definición jurisdiccional, en el caso del nivel secundario, y también la habrá en el caso del nivel terciario, y ahí muchas veces tienen mayor injerencia las instituciones, entonces digo, esto habrá que definirlo. Y lo que yo siempre digo, y aparece, quiero mostrar esto, y esta era la pregunta del profesor, según su calificación, esto le daba a este alumno, punteaba 51,6. Y él dice, si el umbral fuera 50, entonces, yo ahí lo que digo es, este es un modo de calificar con rúbrica, pero ojo, digo, tener como acá la alerta. Las rúbricas, y segundo, fueron pensadas como cualitativas, ¿sí? Entonces, de ninguna manera la rúbrica me puede hacer de dictadora de la calificación que yo tengo que poner. Entonces, yo muchas veces lo que sugiero es que en vez de ser marco el casillero,
que sean pasillos entre un casillero y otro, ¿sí? Como si yo dijera, puede ser que sea que en este caso lo tengan 4 de copas, o y si yo no tenga dudas que son 4 de copas, entonces no dudo, digo, está ahí, o su desempeño podría estar en la categoría rey y algunas veces como 4 de copas. Entonces, es en función de eso que yo podría estar definiendo la aprobación o la desaprobación. Digo, ninguna herramienta debería tener más poder que mi proceso reflexivo como docente, ¿sí? Entonces ahí son mis decisiones las que puedo poner como en juego a la hora de calificar. ¿La rúbrica me ayuda? Sí, me ayuda, pero no debiera ser la única limitante. Sí, sí. Bien, como sabemos, no tenemos respuestas cerradas ni acabadas, ¿no? Nada es certeza y en realidad, bueno, esta ha sido una construcción de un equipo, ¿no? Conformado por docentes y alumnos, por eso digo, llamaba la atención los niveles de calidad, porque tiene que ver con Claro. una construcción, ¿no? Totalmente, Y a veces totalmente. si lo ve así, bueno, genera una serie de otras preguntas. Bueno, pero quiero decir, por eso yo la traía como ejemplo, porque vieron que les decía, yo puedo poner experto, competente, principiante, novato, pero depende también de lo que eso significa para quienes lo están leyendo. Exacto. En este caso, esta rúbrica es para un nivel universitario, ¿sí? Con lo cual acá no hay ningún problema en que le pongan lo que le quieran poner, pero uno podría pensar en un nivel primario, en un nivel secundario y acordar con los estudiantes. Ofrezcan la comprensión, porque la idea es que ellos conozcan la rúbrica, ¿no? Que ellos entiendan lo que la rúbrica quiere comunicar, que la rúbrica facilite la retroalimentación formativa, no que la auture, no que diga soy experto, soy competente, ¿qué significa eso, no? Que tenga que estar pensando además la traducción sobre eso. Pero esta es una rúbrica real, de un profesor real de carrera universitaria. Bueno, y para cerrar, porque ya estamos como excediéndonos con los tiempos, pero sumamente interesantes las sugerencias ¿no? y los instrumentos de evaluación que nos mostrás, porque en esta instancia es lo que los docentes demandan. Y hay una pregunta interesante que es, si bien nuestro objetivo institucional era, cuando conversábamos con Graciela, era pensar no en lo que va a venir, porque en realidad tampoco lo sabemos, estamos todavía en esa incertidumbre, lo seguro es lo hecho, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora. No hablando de cerrar, pero sí decir, bueno, en esta primera etapa, entre lo hecho, entre lo enseñado, en lo que se pudo, lo que no, ¿qué consejo, qué recomendación das para no sobrecargar a los estudiantes de cualquiera de los niveles, como para decir, bueno, es instancia de hacer una evaluación integradora o hacemos una recolección de evidencias y hacemos este análisis que vos planteabas en la respuesta anterior, ¿no? Sí, sí. Sonia, ahí yo te voy a hablar desde dos lugares, ¿sí? Uno, el primer lugar desde el que te voy a hablar y que voy a tratar de ofrecer una respuesta a eso que estás preguntando, tiene que ver con mi posición acerca de la evaluación. Y en ese sentido, yo lo que diría es, no es necesario hacer un nuevo instrumento. Si yo fui pensando las propuestas que fui dando, las fui hilando, fui haciendo el seguimiento de mis estudiantes, yo misma podría hacer como una selección de evidencias de aprendizaje de eso que mis estudiantes ya fueron haciendo, ¿sí? Con lo cual, yo diría, quizás que hasta podría no pedirles nada nuevo, y que lo nuevo que les pida es esto más vinculado con que ellos recuperen su propio recorrido en una instancia, si se quiere, más de práctica nueva tarea.
Esto es lo que yo sostengo teóricamente, ¿no? Digo, y si tuviera que dar una sugerencia, un consejo, diría, haría esto. Ahora, no puedo dejar de pensar que cada situación es particular, que cada configuración de la enseñanza, con todos estos condicionamientos que hemos venido mencionando y que han ido apareciendo, cada profesor, maestro, maestra, profesora, digo, ha hecho lo que pudo hacer, ¿sí? Con lo cual es probable que quizás ese recorrido no haya sido tan hilvanado, y que también, porque digo, ese docente se ha tenido que acostumbrar al nuevo formato, a ver cuáles eran las posibilidades de comunicación con sus alumnos, profesora o maestro o maestra, necesite una producción que lo ayude a él mismo, a su propia responsabilidad como garante del derecho a la educación, de ver qué es lo que sus estudiantes pueden hacer. Entonces por ahí decide que edifico nuevo para validar ese recorrido que se fue haciendo. Y en ese sentido, la única sugerencia que doy es, digo, si el maestro o maestra piensa que va por ahí, que vaya por ahí, considerando cuáles han sido las situaciones de enseñanza y las oportunidades de aprendizaje que les ofreció a sus estudiantes, y en función de eso diseñar un instrumento que sea flexible, amoroso, que les permita ofrecer contención y no que ponga como una valla frente a ese estudiante que se sienta como con pocas posibilidades de llevarlo adelante. Creo que recorrido y de recuperar evidencias de lo que haya, que es la que sostengo, frente a otra posición donde un docente con nombre y apellido, con un aula real, con un curso real, piensa que es lo más conveniente hacer, creo que uno puede como articular, tender puentes entre esas dos posiciones y llevar adelante lo que se considera mejor. Siempre, si hay algo que creo que siempre tiene que estar, pero más aún en esta época, es este cuidado de nuestros alumnos. Bárbaro, muchas gracias. Estamos ya casi 2 horas de diálogo y de intercambio riquísimo, mucho para volver a mirar, por eso, para los que preguntaban, va a estar en nuestro canal de YouTube grabada la conferencia, las diapositivas que se pasaron, también los intercambios, así que bueno, para volver creo que es estas instancias en donde en realidad uno los tiene que volver a escuchar, lo tiene que volver a revisar y hacer de esto conversado una elaboración propia en base a la experiencia que cada uno de los docentes tiene, ¿no? Del momento en el que cada uno está. Así que agradecerte, Graciela, por tus aportes tan valiosos y tan necesarios, tan oportunos, por hacernos sentir justamente lo que creo que todos venimos a buscar, que la evaluación es eso, es un encuentro, debe ser un encuentro, debe ser una oportunidad, que la evaluación o la enseñanza de la mano de la evaluación debe ser inclusiva, siempre, sobre todo en este tiempo de excepcionalidad, por cuidarla, ¿no? Por cuidar la evaluación como una instancia más de aprendizaje. Ese creo que es el real sentido que tiene, no el solo acreditar o el calificar. A todos también agradecerles, renovar la invitación, porque estos ciclos de conferencia continúan, lo irán sabiendo a través de nuestras redes. También se van a ir definiendo los temas en función de cómo la realidad nos va demandando temáticas, ¿no? Hoy, cuando dijimos dar continuidad a la evaluación, tuvo que ver con esto, es decir, lo que hablábamos hace un mes, se vuelve a resignificar en una instancia de quizás, de regreso a las aulas de manera
realmente diferente a la que estábamos acostumbrados, pero será un nuevo desafío con estas estrategias que vos nos has compartido, Graciela. Así que bueno, te vuelvo a dar la palabra para que seas vos la que cierres, para la que te despidas, y dejar alguna otra ánimo, una palabra de ánimo, Bueno. sugerencia que quieras compartir con nuestros docentes. Bueno, primero que nada les quiero agradecer porque uno en esta época sabe que está todo el tiempo, disculpen, claramente, Te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos. Ah, bueno. Sí, sí. No, pero no sé si se escuchaba como estaba entrando un llamado. Bueno, eso, ¿no? Que esto justamente iba a decir que en estas épocas lo que sucede, dado por toda la situación familiar y de contexto, entonces sé que tener 2 horas disponibles para estar trabajando es una situación bueno, que quiero agradecer a todos y a todas. También agradecerles, por supuesto, a ustedes la convocatoria y que creo que justamente esta situación de pandemia tan difícil, tan compleja, que es muy desgastante y muy devastadora en muchas situaciones y en muchas familias en particular, pero lo que creo que nos trae es esta posibilidad que nos da de encontrarnos todos en el punto, digo, los que nos dedicamos a educación, a pensar juntos cosas que siempre queremos pensar y que muchas veces la vorágine, la inercia del trabajo no nos permite, ¿sí? Entonces, por más difícil que resulte, por más que nos sintamos agobiados, por más que estemos experimentando cosas nuevas y que a veces no nos sentimos del todo conformes con lo que estamos llevando adelante, creo que es una oportunidad para el diálogo compartido. Y eso realmente, y aquí estoy para acompañar, para pensar entre todos, ¿no? Me parece que ese es el sentido. Así que eso, Sonia, muchísimas gracias. Y a todos los que han estado escuchando.